preparación de biol y abono orgánico fermentado. Vamos a avanzar con la presentación. Bien, en primer lugar, vamos a conocer o recordar lo que es el biol. Viene a ser un fertilizante foliar que contiene nutrientes y estimuladores de crecimiento, ¿no? Productos de la fermentación anaeróbica, ¿no? Cuando decimos anaeróbica, se refiere a que no interviene el oxígeno, una fermentación sin oxígeno, ¿no? Desechos orgánicos que pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Y más adelante, cuando veamos la elaboración del biol, vamos a ver que intervienen los desechos tanto de animales, principalmente estiércoles, y también de origen vegetal. Esa es la idea entonces de tener el concepto de lo que es un biol, fertilizante que contiene nutrientes y han sido, digamos, productos de una fermentación sin oxígeno, ¿no? O sea, anaeróbico. ¿Qué ventajas encontramos entonces en el biol? Primero, el biol no es tóxico y no contamina el medio ambiente, o sea, un abono que se obtiene de productos sanos y saludables. A diferencia, por ejemplo, de los fertilizantes químicos que vienen de procesos, pues, digamos, donde hay intervención de mucha contaminación ambiental, ¿no? Entonces, que a la larga también deterioran los suelos. Entonces, el biol pues, se constituye en una alternativa muy importante, por ejemplo, para lo que es la agricultura ecológica, para lo que es la agricultura orgánica. Luego también tiene bajo costo de producción y no requiere inversión que se puede preparar en la misma chacra con los insumos que tengamos a la mano, ¿no? O sea, no es necesario comprar insumos para hacer el biol, ¿no? Casi todo lo vamos a tener ya a la mano en nuestras chacras, en nuestras parcelas. Y aprovechar pues, todo lo que nosotros a veces no usamos para la preparación del biol. También, según estudios, se ha logrado incrementos de hasta el 30% en la producción de cultivos sin emplear fertilizantes químicos, no solo con el uso del biol. Es fácil de elaborar, ¿no? Porque no requiere una receta determinada, ¿no? O sea, no hay una sola forma de hacer biol. Dependiendo de los insumos con que uno cuente, podemos hacer biol de diferentes formas. No hay una sola receta para hacer el biol. Mejora el vigor de los cultivos y permite soportar con mayor eficacia los ataques de plagas y enfermedades, ¿no? Y los efectos adversos del clima, como las sequías, heladas o granizadas, por ejemplo, en la sierra. Claro, entonces fortalece los cultivos, ¿no? Debido a que proporciona nutrientes, proporciona hormonas, etc. Y la rápida absorción para las plantas por su alto contenido de hormonas de crecimiento vegetal, aminoácidos y vitaminas, ¿no? Se puede aplicar tanto foliarmente como en drench. Si hablamos de desventajas, pues muy pocas, ¿no? Pues podría ser que tienen periodo de elaboración de 3 a 4 meses, así que tiene que planificarse su producción en el año para encontrar follaje verde de los insumos y poder usarlo durante la campaña agrícola. Sería uno de los inconvenientes, digamos. También hay que tener cuidado porque cuando preparamos el biol, un biol de buena calidad, pues no debería tener olores desagradables, también debe tener un color también adecuado, o sea, tenemos que evaluar también la calidad, ¿no? No es hacer por hacer, ¿no? Sino que es un proceso en el cual al final tenemos que tener un producto de calidad, ¿no? Porque muchos productores lo que quieren es producir biol a gran escala para poder comercializarlo, ¿no? Entonces, si queremos comercializar el biol, con más razón tenemos que cuidar de la calidad, ¿no? Ahora, cuando se elabora el biol, se produce una fermentación llamada metanogénica. Entonces, esta fermentación, según estudios que se han hecho microbiológicos, que divide el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica en 4 fases o etapas. La primera fase se llama hidrólisis, la segunda es la etapa fermentativa o acidogénica, la tercera es la etapa acetogénica y la última es la etapa metanogénica, donde se produce un gas que se llama metano. Entonces, estas son las 4 etapas por las cuales atraviesa el proceso de fermentación, ¿no? Anaeróbica, a lo cual también es parte el biol. Bien, entonces, la entrada es la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, estamos hablando aquí pues, de los residuos, tanto animales como vegetales, ¿no? Entonces, ingresan, digamos, ¿no? a hacer a la fermentación y en primer lugar ocurre lo que se llama la hidrólisis. Ocurren reacciones estequiométricas aquí, en la hidrólisis, después viene la acidogénesis, después la cetogénesis y finalmente la metanogénesis, y ya son reacciones cinéticas donde aquí expulsamos el gas metano. Hay una salida y podemos tener 2 opciones.
podemos lograr el biogás, ¿no? Que es muy importante. En muchos lugares se está produciendo biogás a partir de la fermentación anaeróbica y también de lo que es el residual líquido, que es el bioabono, a lo cual llamamos biol. Entonces, ese es el resultado, digamos, de todo este proceso de fermentación anaeróbica. Ocurre en estas 4 fases. Al final tenemos estos 2 productos resultantes. Nosotros en este caso vamos a estudiar lo que es el biol, ¿no? De repente más adelante en otro curso, en otra ocasión, vamos a ver lo que es el biogás, que también es importante. Entonces, aquí vamos a describir un poco más lo que son las etapas de la digestión anaeróbica. Entonces ocurren reacciones bioquímicas, como hemos dicho, ¿no? En el proceso de digestión anaeróbica, y finalmente lo que se produce es el gas llamado metano. Entonces, habíamos dicho que la primera fase era la hidrólisis. En la hidrólisis, ¿no? Existen carbohidratos complejos que están dentro de lo que es la materia orgánica, lípidos complejos y proteínas complejas. Entonces, por el proceso de hidrólisis, los carbohidratos complejos se convierten en azúcares simples. Los lípidos complejos se transforman en ácidos grasos y las proteínas complejas se transforman en aminoácidos, o sea, en sustancias más simples, gracias al proceso de hidrólisis. Aquí, por ejemplo, actúan algunos tipos de bacterias, ¿no? Que son las encargadas de poder hacer estas transformaciones. Y también hay que tener en cuenta la temperatura del proceso, la composición del sustrato, el tamaño de partícula, ¿no? El pH y la presencia de amonio en toda esta reacción. Entonces, aquí actúan, por ejemplo, bacteroides, lactobacillus, Propionibacterium, Spincomonas, una serie de microorganismos que intervienen en este proceso de hidrólisis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, compuestos complejos pasan a ser complejos simples. Una vez que termina el proceso de hidrólisis, pasamos al siguiente, que es la acidogénesis, que es la producción de ácido. Entonces, esos azúcares simples que se formaron en la hidrólisis reaccionan con los ácidos del medio y también los ácidos grasos y también con los aminoácidos reaccionan. ¿No? Estos 3, ¿no? Reaccionan y forman después ácidos orgánicos, incluyendo el acetato y alcohol. Todo esto ocurre en la acidogénesis. Aquí también tenemos compuestos utilizados por las bacterias metanogénicas y acetogénicas. ¿Quiénes intervienen aquí? Intervienen estos microorganismos, ¿no? Como es el Clostridium, Lactobacillus y Ruminococcus. Todos estos 3 también intervienen en el proceso de acidogénesis. Una vez que hemos obtenido los ácidos orgánicos, ¿no? Uno por el acetato y los alcoholes, pasamos a la siguiente fase, que es la acetogénesis, ¿no? Que es la producción de acetato. Entonces, estos ácidos orgánicos y alcoholes pasan a convertirse en acetato, ¿no? Entonces, se convierte en el producto más sencillo. Entonces, aquí también, esta parte de la cetogénesis intervienen, por ejemplo, estos microorganismos: Nitrofomonas wolfei, Syntrophonobacter wolwini y Acetobacterium woodi. Entonces, estas bacterias intervienen en el proceso de acetogénesis. Y finalmente ya tenemos el proceso de metanogénesis, ¿no? Que es la producción de metano, los cuales el acetato que se ha producido en la acetogénesis reacciona, ¿no? Con hidrógeno y CO2 y metanol y forman ya compuestos ya más simples, ¿no? Como son el metano, el CO2 y metano con agua. Entonces aquí hay formación de metano a partir de sustratos no carbonados. ¿Quiénes intervienen en la metanogénesis? Estos microorganismos que están acá, ¿no? Y Metanobacterium, Metanospirillum, Ungati y Metanosaroide. Entonces, ellos intervienen en el proceso de la formación de metano. Bueno, el metano es un gas, obviamente, ¿no? Que nosotros liberamos en el momento de la fermentación anaeróbica. Es un gas que nosotros liberamos, es un gas tóxico en realidad, por eso es que lo expulsamos. Cuando usamos un digestor, por ejemplo, para hacer el biol, el metano lo expulsamos en una botella que está en la parte externa del biodigestor. Entonces, hay que tener cuidado porque es un gas tóxico. Entonces, estos son los procesos por los cuales pasamos en la digestión anaeróbica. Bien, ahora, algunos factores que tenemos que tener en cuenta en el proceso de digestión en el biol. Una biomasa residual que posea un alto contenido en humedad, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué materia prima podemos utilizar? ¿Qué materiales podemos usar, ¿no? Como materia prima para la elaboración del biol? Podemos usar residuos de cosecha, ¿no? Por ejemplo, malezas, paja, forraje, rastrojos de maíz, ¿no? Podemos usar todo ese tipo de residuos como materia prima. También podemos usar restos de origen animal, estiércoles, ¿no? Orinas,
paja de camas, ¿no? Desperdicios de matadero, sangre, vísceras, todo eso podemos usarlo como materia prima para la elaboración del biol. También podemos residuos humanos como basura, heces y orina, residuos agroindustriales como bagazo, tortas, salvados, mantillo forestal, por ejemplo, ramas, cortezas, hojas, restos de plantas acuáticas como algas marinas, camalotes, etc. Pues todos ellos pueden servir como materia prima para la elaboración del biol. Ahora, otro factor importante a considerar en el proceso de digestión es lo que llamamos la relación carbono-nitrógeno. Ahí está. El carbono y el nitrógeno son principales fuentes de alimentación de las bacterias metanogénicas. Eso no hay que olvidar. Entonces, el carbono constituye la fuente de energía, ¿no?, para esas bacterias, y el nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas células. Entonces, las bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno. Entonces, hay que tener en cuenta, las bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno. Entonces, nosotros tenemos un rango de relación carbono-nitrógeno que puede ir de 8 a 1, una relación bastante baja, hasta 35 a 1, que ya se considera alta, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una relación carbono-nitrógeno de 8 a 1, o sea, 8 partes de carbono por una parte de nitrógeno, no inhibe la actividad bacteriana debido a la presencia de amonio. Entonces aquí, como no hay actividad bacteriana, va a tardar mucho, digamos, en formarse el biol. Tenemos una relación de 21, y más o menos ya es una relación un poquito más adecuada. La óptima sería de 25 a 1, es la óptima para producir gas. Entonces, en todo sentido hay que tratar de que la relación carbono-nitrógeno esté en el número de 25 a 1. Si está muy alta, por ejemplo, 35 a 1, la descomposición de materiales va a ser más lenta y la producción de biogás va a ser más prolongada. Entonces es importante conocer también la relación carbono-nitrógeno de los materiales, o sea, de la materia prima que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Hay que conocer la relación carbono-nitrógeno de estos materiales porque eso va a influir en la relación carbono-nitrógeno final del biol. Entonces eso se puede lograr a través de enviar muestras al laboratorio, de repente, ¿no? Y nos van a enviar pues, un informe, nos van a decir nuestro material qué relación carbono-nitrógeno tiene. Y de acuerdo a ello, pues, escoger pues lo que tienen relaciones carbono-nitrógenos ni muy bajas ni muy altas, que estén más o menos en el óptimo, entre 21 y 31. Otro factor importante en el proceso de digestión en el biol es la temperatura. Es muy importante, sobre todo en la actividad microbiana dentro de un digestor anaeróbico. La producción de metano, por ejemplo, depende fuertemente de la temperatura. Entonces, el rango de temperatura hemos ido desde 10 grados hasta cerca de 60 grados. En los rangos de 25 grados centígrados predominan los microorganismos psicrófilos. En el 30 a 40 grados permanecen o predominan los mesófilos. De 45 a 65 grados predominan los termófilos. Y la óptima estaría más o menos en 35 grados centígrados. Esa sería la temperatura óptima de digestión para la elaboración del biol. Entonces, ¿qué significan los microorganismos psicrófilos, mesófilos y termófilos? Por ejemplo, los microorganismos psicrófilos son aquellos cuya temperatura de crecimiento óptima es baja, o sea, crecen en bajas temperaturas. Aproximadamente 15 grados o menos son ideales para los microorganismos psicrófilos y poseen una temperatura máxima de crecimiento que puede llegar a 20 a 25 grados. Entonces, en este rango de temperatura van a predominar los microorganismos psicrófilos. Luego, el microorganismo mesófilo, en microbiología, este término es aplicado para los microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento está entre 20 y 45 grados. Se pueden tolerar hasta 45 grados los organismos mesófilos. Y las bacterias termófilas, el mismo nombre lo dice, ¿no? Termófilas, son aquellas que se desarrollan a temperaturas superiores a 45, pudiendo incluso superar los 100 grados. Estos que llegan a los 100 grados se denominan bacterias hipertermófilas. Todos ellos se encuentran dentro de lo que es el proceso de elaboración del biol. Otro factor importante en la elaboración en la digestión, digamos, del biol es el pH. Porque la mayoría sabemos lo que es el pH, ¿no? La actividad enzimática, por ejemplo, o funcionamiento de un digestor está influenciado por el pH.
El pH en un digestor anaeróbico inicialmente va a disminuir debido a la producción de ácidos volátiles. Inicialmente siempre va a haber una baja de pH. Después, como las bacterias formadoras de metano van a consumir estos ácidos volátiles, entonces se va a alcalinizar el medio. O sea, el pH va a comenzar a subir. El pH del digestor se incrementa y luego se estabiliza. Es muy importante saber. ¿Ya? Entonces, el rango de pH sabemos que va desde 4, más o menos, ¿no?, extremadamente ácido, hasta por encima de 10, ¿no?, extremadamente alcalino. Siendo más o menos entre 6,6, 7,6, 7 la neutralidad, pH neutro. Entonces, en un pH, por ejemplo, de 5,5 predominan las bacterias acidogénicas, tipo 5. 6,2, las metanogénicas, pH entre 5,5 y 6,5 es el óptimo para la acidogénesis, y entre 7,8 y 8,2 es el óptimo para los metanogénicos. Quiere decir que cada tipo de bacterias tiene su rango de pH ideal, ¿no? Entonces, pero para nosotros tener una actividad adecuada y poder tener un buen proceso de digestión para el biol, el pH debería estar entre 5,5 y 6,5. Eso sería lo ideal. Pero bueno, siempre hay fluctuaciones. Para el final, como dice acá, ¿no?, puede variar, ¿no?, pero al final se va a estabilizar. Va a quedar estable entre 5,5 y 6,5. Ahora vamos a hablar un poco de los biodigestores. Más o menos comienzan a llegar al país en el año 95, usando una manga, como vemos acá en la foto. Usaba ese tipo de mangas cerradas de polietileno grueso, ¿no?, que pueden producir hasta 200 litros de abono líquido cada 3 meses. Ahora creo que muy poco se ve este tipo de biodigestores. Ahora, este modelo, por ejemplo, este modelo tipo cilindro de 200 litros, fue adaptado inicialmente de un modelo colombiano y puede producir 100 litros de abono foliar cada 2 o 3 meses, o sea, unos 400 litros al año. Y este es el que más se usa actualmente en las diferentes zonas del país que se produce biol, ¿no? Bien, entonces, son modelos un poco antiguos, creo que ya no se están usando mucho, más bien ha pasado a utilizarse los cilindros. Eso puede ser de diferente capacidad, ¿no?, 100 litros, 200 litros, etc. Bien. Estos también son biodigestores que vienen de otros países, por ejemplo, si es un tipo chino, por ejemplo. Obviamente que la capacidad pues, es mucho mayor, ¿no?, este tipo de biodigestores, son ya para producción en gran escala, pero tienen la misma, digamos, el mismo fundamento de funcionamiento de los biodigestores tipo cilindro, ¿no? Siempre es importante aquí tener pues una fuente de carga donde se aplica pues todo lo que es la materia prima, ¿no? Tiene que haber un acceso, tiene que haber también obviamente el tanque para el almacenamiento y un escape para el gas, en este caso para el gas metano. Todas tienen que tener ese escape para el gas metano. Realmente varían en la forma. Este es el tipo indiano, por ejemplo, que es medio cuadrado, ¿no? Entonces, cada uno tiene su, digamos, forma de poder, digamos, manejar su biodigestor. Pero esos biodigestores, pues, son demasiado grandes, es un poco complicado su manejo. Por eso se ha optado más bien por usar los biodigestores estándar como estos, que son mucho más fáciles de poder manejar. Entonces, por ejemplo, este es uno de 200 litros, este es otro de 60 litros. Obviamente, estos son para parcelas más pequeñas, de repente para un jardín, ¿no?, o para los hortalizas que están en el campo, etc. En la sierra también están utilizados este tipo de biodigestor de 20 litros, también para plantaciones pequeñas. Entonces, todo también depende del ingenio, ¿no?, del productor, que, ¿no?, por ejemplo, acá se ha ingeniado a hacer su biodigestor. Obviamente que tiene que tener pues todas las partes, haberlo hecho bien, para que pueda trabajar. Pero la idea es que los materiales pues, son los que tienen en la casa, ¿no? No hay pues, mucha inversión cuando hablamos de elaboración de un biol. No es necesario, más bien, hacer mucha inversión. Con lo que se tiene a la mano se hace. Entonces, si hablamos de las partes, digamos, de un biodigestor, tenemos primeramente el bidón, ¿no?, el plástico, que puede ser, como decía, de 60 litros, 100 litros, 200 litros, etc., ¿no? Diferente capacidad. Tenemos la cerradura hermética. Eso es muy importante. Hermética quiere decir que no va a permitir el paso del oxígeno. ¿Por qué? Porque el proceso que nosotros queremos que sea anaeróbico, sin oxígeno. Por eso es que la cerradura debe ser hermética. Sin embargo, tenemos aquí una manguera, ¿no?, transparente de media pulgada que sale del cilindro, en el cual se va a ir eliminando lo que es el gas, ¿no?
Y esa botella plástica de 600 mililitros, ¿no? Con agua, hasta un poco más de la mitad, donde va a llegar ese gas, ¿no? Entonces, eso es la parte fundamental, digamos, de un biodigestor para poder producir biol. Sin sacarlo de la cabeza lo importante que es el que no entre oxígeno. Okay. Existen algunas fórmulas desarrolladas, por ejemplo, por Linnea del año 2005, 2008, preparó, digamos, un biol con esta fórmula, ¿no? Utilizando estiércol de vacuno fresco, unos 15 kilos, gallinaza, 2 kilos. Utilizaron también estiércol de cuy, 2 kilos, sal mineral, 1 kilo, azúcar, 2 kilos y suero, 1 litro. También le incorporaron en la preparación plantas repelentes, ¿no? Como el ajenjo, eucalipto, ¿no? Desmenuzado o trozado. Esto con una finalidad de que también sirva como biocida. O sea, no solamente sirva como fertilizante, sino también como una especie de insecticida, ¿no? Claro, sumamente natural, ¿no? Y todo esto fue para un bidón de plástico de 100 litros, un bidón de 100 litros. Por su parte, Foncodes y PAC también hicieron una fórmula para biol en el año 2014, los cuales utilizaron estos insumos, ¿no? El estiércol de vacuno de cuy, 15 kilos, estiércol de gallina, opcional, 1.5 kilos, leche o suero, 1.5 litros, un sobre de levadura, esto es opcional también, maleza o azúcar rubia, unos 1.5 litros, chicha de jora, 1,5 litros también, hojas verdes de trébola, alfalfa u otra leguminosa, 1,5 kilos, 0.75 kilogramos de ceniza de leña y 55 litros de agua. Todo esto para un bidón de plástico de 60 litros. Entonces, estos también son algunos ejemplos de elaboración. Como ven, pues son fórmulas, si bien son algo parecidas, pero también tienen sus diferencias. O sea, no es una sola receta para hacer el biol. Linnea optó por estos materiales, tenía a la mano y muy válido, obviamente. Y el Foncodes también hicieron con su propia fórmula. O sea, no es una sola receta, sino va a depender de lo que tengamos a la mano, ¿no? Y de lo que sea factible poder utilizar para la elaboración del biol. Entonces, eso es muy importante, pero importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que es la elaboración propia de lo que es el biol, siguiendo un procedimiento. Entonces, en primer lugar, colocamos en el bidón, ¿no? Que puede ser de 60 litros, 100 litros o 200 litros, todos los ingredientes orgánicos primero y posteriormente los minerales. Primero echamos los orgánicos y después los minerales si es que hubiera. Luego se completa con agua hasta un 80% del volumen del recipiente. O sea, no se llena al ras, solamente se llena hasta el 80% del volumen del recipiente. Se deja un espacio y luego se mezcla lo que hemos echado, se mezcla de la mejor forma posible todos los ingredientes. Vamos mezclando, podemos utilizar un palo, ¿no? O lo que tengamos a la mano para poder mezclar. Es decir, la idea es mezclarlo bien, ¿no? Todos los ingredientes que hemos aplicado hasta el momento, ¿no? Luego el tanque no debe permanecer cerrado herméticamente, permitiendo la salida del gas, como acá vemos, con esta manguerita. Lo que va a salir acá es el gas metano, que se debe eliminar del tanque a través de un sistema de manguera, ¿no? Bajo agua tipo sifón. Esta es la botella con agua, ¿no? Para su correcta salida, ¿no? Del gas. ¿Ya? Mucho cuidado porque recuerden que este gas es tóxico, también es inflamable, puede sonar más serio si no lo sabe manejar bien. Entonces, luego de ello, tenemos aquí ya digamos, ya el bidón herméticamente cerrado, respectivo manguera, ¿no? Obviamente que la manguera pues tiene que llegar hasta este nivel, como dice el check de color verde, y no estar metido, digamos, en la mezcla, sino un poquito aquí en esta parte de acá. Aquí debe estar, hasta aquí debe llegar, digamos, la manguera. Bien, entonces aquí ya dentro del bidón se comienza pues, a producir todos los procesos que hemos hablado, ¿no? De la hidrólisis, acidogénesis, metanogénesis, todo ocurre dentro del cilindro durante un tiempo. Bueno, y aquí en la bolsa plástica pues va a llegar el gas. Luego ya, después de realizar esos pasos, viene lo que es la cosecha. Más o menos va a demorar entre 90 a 120 días, dependiendo de los insumos que hemos utilizado, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya, ¿no? La producción de nuestro biol.
Y bien, eso se puede utilizar para nuestros campos propios o de repente en gran escala para poder comercializar. Algunos se dedican a la elaboración y a la comercialización, ya le ponen su marca, su etiquetita, ¿no? Ya depende de cada productor lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, más o menos, de 90 a 120 días ya debe estar ya para cosechar el viol. Ahora, ¿cómo yo sé, cómo yo sé si mi viol que yo he preparado es de buena calidad? Entonces tengo que ver las características de un buen viol. En primer lugar, no posee mal olor, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? No posee mal olor, tiene al contrario, tiene un olor agradable, ¿no? Como a jugo de caña, y nunca va a oler a podrido. Ya, si el viol está bien hecho, no debería tener olor a podrido ni oler mal. ¿Ya? Y el color debe ser más o menos un marrón verdoso oscuro, que vemos acá en la fotografía. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el viol y sale un olor a podrido, y el color es verde azulado, entonces indican que la fermentación está contaminada y debe desecharse. Ya no se puede seguir con ese viol que está mal hecho. O de repente no hemos abierto antes de tiempo, ¿no? Entonces también puede ocurrir que todavía, pues, como no se ha fermentado totalmente, pues tenga olores, ¿no? Y colores desagradables y que digamos, influyen en la calidad del viol, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué beneficios tenemos acerca del viol? Primero, como fertilizante, ¿no? Ya que hemos dicho que contiene nutrientes fácilmente disponibles, principalmente nitrógeno. Bien, es una fuente de fitorreguladores, ¿no? Promueve actividades fisiológicas, favorece el enraizamiento. Ojo, cuando se aplica en cultivos recién instalados, es muy importante, si lo aplicamos en drains, por ejemplo, va a promover el desarrollo radicular, amplía el follaje si se aplica foliarmente, mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, ¿ya? Es importante. También mejora el balance nutricional, haciéndole más resistente al ataque de plagas y enfermedades. Es una planta más vigorosa, una planta que va a tolerar mejor el ataque de plagas y enfermedades. También es importante que el viol esté libre de patógenos, ¿no? Libre de hongos, bacterias que pueden representar un riesgo para la salud, ¿no? Pues debido a que en el proceso de fermentación anaeróbica, donde los insumos se alcanzan temperaturas elevadas que pueden superar los 60 grados. Muchas de los hongos y bacterias patógenos mueren a temperatura de 60 o 70 grados. Pero aquí están haciendo no es para comercio, esto están haciendo para la venta. En pequeña, mediana o gran escala se puede hacer. Todo depende de la cantidad de insumos que tengamos y la producción que tengamos de todo. Bien, entonces hemos visto lo que es los beneficios del viol. Poner algunas formas de aplicación y usos del viol. Entonces, el viol se puede aplicar directamente al suelo. En drains se puede aplicar a las hojas de los cultivos, ¿no? Foliarmente, o con el agua de riego, ¿no? Tenemos un sistema de repente de riego, ¿no? Puede aplicar en disoluciones de 10 al 30% o proporcional de 1 a 10% de 3 a 4 aplicaciones según las etapas fenológicas del cultivo. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Bien, tenemos algunas formas de aplicación y uso del viol. Tenemos dilución al 10%, al 20%, al 30%. Cuando la dilución es al 10%, nosotros podemos, en una mochila de 20 litros, ¿no? Podemos disolver 13 litros de agua y 2 de viol puro. Para la dilución del 20%, en una mochila de 20 también podemos aplicar el agua, 16 litros con 4 de viol puro, o también podemos aplicar al 30%, 6 litros de viol puro, por más o menos 10 o 12 litros de agua. Eso es cuando usamos mochilas de 20. Entonces ahí lo mezclamos, ¿no? Y comenzamos a dar la aplicación, ya sea foliarmente o sea el drench. Eso ya depende del objetivo de nuestra fertilización. Depende mucho del objetivo de nuestra fertilización. Ven acá otras recomendaciones para frutales, por ejemplo, haba, maíz, trigo, cebada. En el miel puro podemos disolver 2 a 3 litros de miel puro, ¿no? En 13 litros de agua para una mochila de 15. Las frutales y tubérculos, durante todo el desarrollo del cultivo se puede aplicar sin ningún inconveniente. El miel puro en 1.5 litros, en 13.5 litros de agua, una mochila de 15.